Hola, buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión de la Asociación de Reiki Pablo Partido. En esta ocasión tenemos, feliz año porque volvemos después de Navidad y agradeceros a todos que estéis de nuevo con nosotros y dar las gracias sobre todo a Hernán Cacacé, que desde Argentina hoy nos va a dar unas clases sobre eneatipo. Y cuando quieras, Hernán, puedes explicarnos qué consiste tu sesión de hoy y seguro que nos va a encantar. Pues bienvenido, Hernán, cuando tú quieras puedes hablar. Muchas gracias por la invitación. He estado, del otro lado, ahora me toca estar acá hablando y contándoles un poquito sobre el enneagrama. Las saludo, de hecho creo que son todas mujeres, exceptuándome a mí. Y eso también tiene que ver con los eneatipos que vamos a ver ahora. Vamos a encontrar algunas explicaciones, algunas razones, preguntas que nos podemos llegar a hacer. La idea es que, a partir de esta información que les voy a compartir, se puedan reconocer un poco más y, tomando el título, El camino hacia la libertad del ser, acercarnos un poco más a ese ser, ¿no? Ese ser que subyace en el fondo y que está a veces cubierto por varias o por algunas capas. Cada uno sabrá cuántas están encima y cuántas hay que remover para poder volver a conectar con ese ser que somos todos y cada uno de nosotros, o nosotres, como se suele decir ahora, al menos acá en Argentina, con el lenguaje inclusivo. Así que si tienen alguna duda con algún término, me consultan y lo aclaramos. Si bien hablamos el mismo idioma, a veces podemos tener alguna diferencia léxica. Vamos a hablar del enneagrama. Me gustaría empezar contándoles cómo llego yo al enneagrama. Tiene bastante que ver con esto que hablamos de conectar con el ser. Miren cómo son las casualidades, las vueltas de la vida, que hace 7 años, el próximo jueves, el 13 de enero, hoy es 11, ¿no? Sí, el 13 de enero, hice una toma de ayahuasca en Perú. Como les decía, se van a cumplir 7 años, miren, y se termina dando la vuelta que doy esta charla acá, y tiene una conexión con esa toma de ayahuasca que hice, que es la que les voy a contar ahora, y es la que me llevó a conectar con el enneagrama. Entonces les decía, hace 7 años viajo a Perú, allí me encuentro con unos amigos, y ellos habían tomado ayahuasca. Yo la verdad que no tenía demasiado idea que era eso, y soy una persona, tiene bastante que ver con mi eneatipo dominante, ¿no? Que suele pensar las cosas, que no toma decisiones de forma precipitada, pero en este caso lo hice. De alguna forma es como que me llamó la planta para hacer esta toma. Tomé la decisión y es algo de lo que no me voy a arrepentir al día de hoy, porque fue una experiencia increíble, en todo el sentido de la palabra. Es algo que excede las palabras, y voy a intentar ponerlo en palabras justamente para poder compartirlo con ustedes, pero es una experiencia que hay que realizarla, porque es increíble. Entonces, ¿qué me pasó en esta toma de ayahuasca? Entre otras cosas, vi como, por ejemplo, cómo mi cuerpo se conectaba con el todo, ¿no? Como ahí entendí que no solamente somos materia, sino que somos vibración, ¿no? Que somos partículas, somos átomos, somos moléculas que están en constante movimiento, solamente que no lo podemos percibir a través de nuestros sentidos limitados. Y eso no me lo contaron, no lo leí en ningún lado, sino que lo pude vivir en esa experiencia. Lo pude vivir en carne propia. Otra de las vivencias que tuve fue que sentí que tenía la capacidad de transformar los estados. Y hasta el día de hoy estoy intentando desentrañar esa información, porque es como que la planta sigue haciendo su trabajo, ¿no? Y a medida que va avanzando en este camino evolutivo, espiritual, o como quieran llamarlo, va descubriendo cosas, ¿no? Y va resignificando cosas que uno ya sabía. Entonces, entiendo esto, ¿no? De la transformación de los estados, que tenemos la capacidad, así como alquimistas, de transformar, de convertir nuestras emociones. Y en ese camino estoy, a veces con mayores o menores resultados, ¿no? Conectando con esa parte, como les decía, como con esa parte que voy redescubriendo a medida que voy transitando este camino. Además, también sentí, por ejemplo, cómo me salió un rayo del pecho, del chakra corazón,
ahí me di cuenta que soy amor, ¿no? Una palabra que hasta no hace mucho tiempo creía que en mi diccionario no figuraba, y estoy empezando a amigarme con eso, ¿no? Con eso que somos en el fondo y que nos conecta, con esta frase que me gusta decir, que todos los caminos van a Roma, y como me dijeron una vez, que se forma cuando damos vuelta a la palabra Roma, ¿no? Aparece el amor, y hacia allí vamos. ¿Qué más? Bueno, la respiración, también me pareció la información que la respiración nos conecta, nos lleva y nos trae, que es ese hilo invisible que nos conecta a la vida, ¿no? Si no estaríamos respirando, no estaríamos aquí, y a veces no le damos la dimensión que tiene, sobre todo la respiración consciente. Tenía una sonrisa de oreja a oreja, una sonrisa que no recuerdo haber tenido de chico, tal vez he visto fotos de chico y me da la impresión que un poco esa sonrisa la perdí en el camino y también estoy intentando recuperarla, pero tenía una sonrisa tan grande que me dolían los músculos de la cara. Imagínense la sonrisa que tenía en ese momento en medio de esta toma de ayahuasca. Y algo que no les conté, porque te estoy dando por sabido que ustedes lo sepan, la ayahuasca es una planta sagrada, es una planta medicina que consumen los pueblos originarios de acá de Latinoamérica, sobre todo los de la Amazonia, ¿no? Que nos conecta con nuestro ser. ¿Vieron? Recién les hablaba un poco de estas capas, o sea, es como que nos limpia de esas capas para volver a conectar con nosotros. Por eso todo esto que les contaba, que me pasó, me ayudaron a entender que todo esto que leía o que escuchaba por ahí, tiene una razón de ser, y estaba dentro mío, está dentro mío, de hecho. Si bien a veces uno se olvida de todo ese saber que traemos dentro nuestro, como les contaba, yo lo vivencié y estoy constantemente intentando volver a conectar con ese ser, ¿no? Por eso este camino que estamos haciendo, y donde el eneagrama es una gran herramienta de autodescubrimiento, y para acercarnos a ese ser que somos. Entonces, les contaba un poco lo que me pasó, y acá es donde aparece la conexión con el eneagrama. Me aparece un número 5 en esa toma, hace 7 años, aparece un número 5. Y ahí quedó, preguntándome qué significaba ese número 5, si tenía que ver con la edad de mi hijo, con algo por el estilo, hasta que hace 1 año y medio, durante la cuarentena, cuarentenado, un día se me ocurre ir a comprar un libro de Jung, de Carl Jung. Voy a la librería, resulta que no lo compro, por esas cuestiones de carácter y personalidad. Vuelvo a mi casa a chequear los precios por internet, a ver si era un precio acorde al que tenía que pagar. Eso me lleva a una página donde podía bajar libros gratuitos en PDF, y empiezo a leer un libro de Claudio Naranjo, que es uno de los grandes difusores del eneagrama. Empiezo a leer ese libro, y aparece el número 5, aparece el eneatipo número 5, y ahí cuando lo estoy leyendo, siento como si pasara la película de mi vida, leyendo sobre las características de ese eneatipo, ¿no? Entonces empieza a pasar mi vida y empieza a conectar con esas características de ese eneatipo, y es algo increíble. Por eso digo, si ustedes conocen su eneatipo, si llegan a conectar con su eneatipo, les va a abrir un panorama muy interesante para empezar a incursionar y profundizar, intentar acercarnos a ese ser que somos, y conocer también características de nuestra personalidad, ¿no? De nuestro carácter, que nos ayuda a entender por qué pensamos lo que pensamos, sentimos lo que sentimos y hacemos lo que hacemos. Vieron que a veces, sí, ¿habló alguien? Les decía. Gracias. Les decía, vieron que a veces hacemos cosas que no sabemos a qué responden. Bueno, acá vamos encontrando algunas respuestas para saber por qué nos comportamos como nos comportamos. Esto, para contarles un poco cómo llego yo al eneagrama, en base a esto empiezo a estudiarlo un poco, hago un curso de eneagrama. Acá tengo, a ver. Mi hijo me regala este libro para mi cumpleaños, que es súper enriquecedor, se llama 27 personajes en búsqueda del ser, de Claudio Naranjo, justamente, que cuenta
el recorrido de los 27 enatipos. ¿Por qué hablamos de 27 enatipos? Porque Claudio Naranjo trabaja con subtipos. Entonces, dentro de cada eneatipo, son 9 los eneatipos, tenemos 3 subtipos. 9 por 3, 27. Entonces cuenta el recorrido que hace cada persona para conectar con su ser. Y donde uno se siente muy, muy identificado, ¿no? Digo, yo estoy como en esa instancia también de transformación, y donde uno va aprendiendo a reconocerse. Claudio Naranjo sí es el autor. Bueno, ¿de dónde viene el eneagrama? Dicen que sus orígenes son en Oriente, aparece con los sufíes, que lo utilizan para el crecimiento personal y espiritual. De allí lo trae George Gurdjieff, tal vez lo escucharon nombrar, este místico armenio, lo difunde en Occidente, y acá, América Latina, lo trae el boliviano Oscar Ichazo, y sobre todo lo populariza, recién lo nombramos, y lo volvemos a hacer nuevamente, Claudio Naranjo, el psiquiatra chileno, lo populariza en la década del 70. Esto en cuanto a la historia. Ahora, ¿qué significa el eneagrama? ¿Qué significa el término eneagrama? Enea significa 9, grama significa punto tipo. Entonces estamos hablando de 9 tipos de personalidad, de 9 tipos de patrones de personalidad. Y la figura del eneagrama, ahora les voy a compartir la imagen para que la vean aquellos que no la conocen. ¿La vemos? Como verán, la figura del eneagrama está compuesta por un círculo que simboliza el ser completo, la completud. En el medio hay un triángulo, que es la relación triádica. Seguramente hayan oído hablar de la relación triádica, por ejemplo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Finalmente tenemos la héxada de 6 puntas, bueno, las 6 puntas, que completa esta figura, que simboliza el movimiento y el cambio, la transformación, donde todo se mueve y se va convirtiendo en otra cosa. ¿Para qué sirve el eneagrama? Se preguntarán, ¿para qué sirve? ¿Para qué están acá? ¿De qué vamos a aprender? ¿Qué nos vamos a llevar? Podemos reconocer al eneagrama como una suerte de mapa. Tal vez hayan escuchado hablar del mapa que no es el territorio, que se habla mucho, por ejemplo, en programación neurolingüística, ¿no? Este mapa nos permite saber dónde estamos y hacia dónde vamos. Pero como recién les decía, el mapa no es el territorio, ¿no? Porque el mapa representa un territorio, el mapa representa la realidad, y es lo que viene a ser el eneagrama, ¿no? Representa ese territorio, representa esa realidad, porque nuestra realidad, nuestro territorio, es mucho más vasto y mucho más complejo. Es una aproximación, ¿no? Y como les venía contando, el eneagrama nos ayuda a entendernos más, a conocer quiénes somos, qué hacemos, a conocer nuestro carácter y el de los demás. Ahora cuando empecemos a repasar los distintos eneatipos, seguramente se sientan identificados con uno, no solamente ustedes, sino con las personas que los rodean. Pueden ser familiares, pueden ser hijos, pueden ser parejas, pueden ser amigos. Y como les contaba, esto nos va a ir acercando hacia nuestro ser, sacando esas capas de personalidad, esas capas, esa personalidad hecha a prueba de lágrimas. Esta frase que me surgió mientras estaba haciendo el resumen, ¿no? Me pareció interesante. Esto de una personalidad hecha a prueba de lágrimas, que es la personalidad que nos configuramos para no sufrir, ¿no? Para sobrevivir en este mundo, esa coraza, esa armadura, si se han leído El Caballero de la Armadura Oxidada, ¿no? Que nos forjamos para sobrevivir en sociedad. El eneagrama, les decía, nos ayuda a encontrar ese camino de regreso a casa, para volver a conectar con nosotros y con nuestro ser, para ir pelando esas capas de la cebolla, hasta dar con la nada, o con el todo, como más les guste llamarlo.
Vamos a realizar un primer acercamiento al eneagrama para que vayan reconociendo cuál puede llegar a ser su eneatipo. El eneagrama se divide en triadas, ¿no? Son 3 de 3. Por un lado tenemos la triada del cuerpo, que tiene que ver con la visceralidad, con el hacer. Por otro lado tenemos la triada del corazón, que tiene que ver con la emoción, con el sentir. Y finalmente la triada de la mente, que tiene que ver con la razón, con el pensar. Ahí se pueden empezar a ir reconociendo si sienten que son más viscerales de hacer, si sienten que son más emocionales, o si sienten que son más pensantes. Es una primera aproximación para poder intentar reconocer el eneatipo. Los 3 eneatipos que comprenden la triada visceral, instintiva o corporal son el 1, el 8 y el 9. Ven que están agrupados, 8, 1 y 9. La triada de la emoción, del sentir, son los eneatipos 2, 3 y 4. Y los de la mente, 5, 6 y 7. No sé si se me ve mientras estamos viendo la imagen del eneagrama. Bueno, buenísimo. Así la dejamos de fondo. Porque vamos a ver cómo cada eneatipo, vamos a ver que cada uno tenemos un eneatipo dominante. Y algo que quería agregar en relación a esto, cuando decía recién que el mapa no es el territorio, lo importante es no etiquetarnos, ¿no? Pensando que soy tal eneatipo, y tampoco etiquetar a los demás, ¿no? Ya bastante etiquetas tenemos como para seguir agregando etiquetas, sino que, como decía recién, es una aproximación para reconocernos y conocernos un poco más. Así que vamos a empezar por el primer eneatipo, vamos a empezar por orden, por el eneatipo número 1. Si alguno o alguna se reconoce, puede ir escribiendo en el chat. Si se reconoce alguna persona cercana en este eneatipo. Está bueno que lo vayamos compartiendo. Yo lo titulé, acá hay un grupo de rock, no sé si alguno lo conoce, ha llegado de España, se llama Los Ratones Paranoicos, y tienen un tema que se llama Cowboy. Y una frase de ese tema dice: nadie lo hace como yo. Y ese es el título que elegí para ponerle al eneatipo número 1. Nadie lo hace como yo. ¿Por qué? El eneatipo número 1 es conocido como el perfeccionista. Acá lo ven, perfeccionista, el organizador, el ordenador, el controlador. El eneatipo número 1 le gusta que las cosas estén en orden. Y para mantener ese orden, le gusta dar órdenes. Las cosas son así como digo yo. Les quiero compartir una anécdota que me pasó hace un año ya, las anteúltimas fiestas del fin de año, cuando no tuve mejor idea que decirle a mi padre, les agradezco acá el reiki que le han mandado para que esté en periodo de recuperación, pero bueno, las fiestas, las anteúltimas no estaba que estaba ahora, así que estaba haciendo, así que le pedí que me cediera un lugar para poder hacer la cena de esa noche. Bueno, cuando estaba ahí, me delegó la posibilidad de cortar las papas. Cuando estaba cortando las papas, un momento se acerca a ver lo que estaba haciendo y mira y me dice: están desparejas, ¿no? Las cosas se hacen bien, vos no haces las cosas como yo. Bueno, cuando logro salir de mi asombro, me llevo un tiempo y descubro el diagrama, me ayuda a conocerlo un poco más y saber por qué se comporta de la manera en la que se comporta, y es porque el eneatipo número 1 le cuesta delegar, le cuesta tomar, le cuesta soltar, porque en el fondo cree que nadie puede hacer las cosas tan bien como las hace él. Dejo un poquito de compartir, así puedo ver las caras mientras hablo, así me siento un poco más acompañado. Les decía, esa es la sensación que tiene el eneatipo número 1, ¿no? Y esa necesidad de control, de perfeccionismo, esa autoexigencia para hacer las cosas bien, no solamente consigo mismo, sino con los demás,
genera una tensión interna, ¿no? Genera tensión, y esa tensión se va acumulando, como si fuera el magma de un volcán, ¿no? Que puede llegar a hacer erupción en algún momento, y en ese momento sálvese quien pueda, huyan todos, mujeres y niños primero, si están cerca, porque no se los recomiendo, ¿no? Un eneatipo 1, un eneatipo 1 iracundo, porque su pasión es la ira, ¿no? Esa ira que lleva adentro, por esa necesidad de que las cosas salgan bien, por esa necesidad de tener razón. Claro, porque lo que sucede con el tipo número 1 es que se produce un desfasaje entre esa realidad idealizada y lo que es la realidad en sí. Los eneatipos, cada eneatipo se integra y se desintegra en otro, ¿no? Se centra y se descentra. El eneatipo número 1, por ejemplo, se descentra en el número 4. Entonces le viene la angustia, ¿no? Cuando la realidad no es como él desea. Le viene la insatisfacción, la insuficiencia. Pero acá hay una solución, ¿no? Existe la integración, así como está la desintegración, el descentramiento, existe el centramiento. Cuando el eneatipo número 1 se centra en el eneatipo número 7. Cuando aprende justamente a hacer todo lo contrario a lo que suele hacer, de tensionarse y es relajarse. Porque el eneatipo número 7 es relajado, tiene la capacidad de soltar. Entonces cuando el eneatipo 1 empieza a soltar y aprende a disfrutar de la vida, a tomar las cosas como son, se empieza a completar. Deja de estar desintegrado, de andar arrastrando esa sombra por la vida, ¿no? Y acá les dejo una pregunta para los eneatipos número 1, que de hecho podemos tenerlo como dominante, o vamos a encontrar que de alguna forma nos va a resonar porque todos tenemos algo de algún eneatipo en nosotros. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué prefiero tener? ¿Tener razón o tener paz? Así que la dejamos para cerrar este primer eneatipo, ¿no? ¿Qué prefiero tener? ¿Tener la razón o tener paz? Ahora pasamos, siguiendo el orden, al eneatipo número 2. Les comparto de nuevo la pantalla para que veamos, ¿vieron lo que les decía recién? La integración y la desintegración. Fíjense la línea que sale en el eneatipo número 1. Una de ellas va al 7 y la otra va al 4. Ahí están los caminos de integración y desintegración. Como ahora va a suceder con el número 2, con el 8 y con el 4. Se integra y se desintegra en el 8 y en el 4. Bueno, el eneatipo número 2. Acá teníamos una compañera, ¿no?, que se identificaba con este eneatipo. Seguramente habrá más de uno. Es bastante común encontrarlo y sobre todo en las mujeres. Conocido como el servidor, como el ayudador. Este eneatipo está siempre para los demás. Es empático, es generoso, pero está tanto para los demás que a veces se olvida de estar para sí mismo. Tiene la atención puesta en el otro. Y ahora no sé si en España la usan la frase esta: mejor solo que mal acompañado. ¿La dicen allá? Bueno, yo invertiría la frase para el tipo número 2 y diría mejor mal acompañado que solo. Mejor mal acompañado que solo, porque en el tipo número 2 prefiere estar rodeado de gente antes que estar solo. El asunto es cuando está controlado por su ego, ¿no? Que no da por el hecho de dar porque le hace bien, sino que da para recibir. Y esto me remite a otra anécdota. Me sucedió el fin de semana viajando en el tren, acá en el ferrocarril. Escucho una señora, digo, este es eneatipo 2, está hablando por teléfono con un familiar seguramente, diciéndole: cuando me piden un favor yo estoy, ahora cuando yo les pido un favor a ustedes, ¿qué pasa? No, ese es un diálogo habitual que tiene el eneatipo número 2, que da, pero cuando necesita que alguien le dé y no aparece, surge el enojo. Cuando espera recibir
y no recibe, aparece en el enojo y se desintegra en el eneatipo número 8. ¿A alguno le resuena este diálogo interno, este de doy, pero cuando espero recibir, ¿qué pasa? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo que tengo el foco afuera y no presto atención a mí mismo? ¿No? Pero vieron que la culpa siempre es del otro. Ponemos el foco en el afuera. La idea un poco de este asunto del enneagrama es empezar a revisarnos a nosotros mismos, como decía recién, por qué nos pasa lo que nos pasa y por qué nos comportamos de la manera en la que nos comportamos. Esto nos ayuda a empezar a entendernos un poco más. Claro, porque en el tipo 2 en el fondo necesita que lo necesiten, quiere que lo quieran. Funciona un poco, no sé si escucharon hablar del principio de reciprocidad. No es esto que damos para recibir. Y puede ser inconsciente este mecanismo. Pero vieron qué pasa, no sé, por ejemplo, vamos a un cumpleaños, entregamos un presente y después la persona que le damos el regalo se siente en la necesidad de devolvérnoslo. ¿No? Pasa un poco. Entonces funciona con el principio de reciprocidad, es inconsciente. Y es un poco el mecanismo con el que se mueve el eneatipo número 2. Y en sombra es orgulloso. Tiene una sobreestima de sí mismo, de creerse más que los demás. Pero en luz tiene la capacidad de percibir los sentimientos de los demás. Tiene ese poder, como si fuera un sexto sentido, tiene una intuición de reconocer lo que le pasa al otro, como ningún otro. Tiene la capacidad de conectar con los demás. Como les decía, se desintegra en el tipo número 8. Cuando no recibe lo que espera, se enoja. Y se integra en el eneatipo número 4, cuando tiene la capacidad de empezar a mirarse para adentro, ya no tanto para afuera, sino mirarse a sí mismo, ¿no? Cuidarse a sí mismo y reconocer sus necesidades. Porque claro, primero tengo que estar bien conmigo mismo para después poder estar bien con los demás. Y poder dar desde la abundancia, no desde la carencia. Esto en cuanto al eneatipo número 2. ¿Algún otro eneatipo número 2 que tengamos acá entre los presentes? Se reconozca. Ahí. Puede, acá. Andrágora, 7. ¿Quién más? ¿Quién da más? ¿Algún eneatipo 1? Yo me veo un poquito de 1 y del 2, no sé. Claro, bueno, está bueno tu nombre. Encarni. Discúlpame. ¿Su nombre? Encarni. ¿Encani? Encarni. Ecarni. Sí. Ahí va, gracias. Claro, está bueno para traer esta cuestión que son las alas. Como les decía, según el autor, por ejemplo, Claudio Naranjo trabaja con subtipos. Cada eneatipo tiene 3 subtipos, pero otros autores trabajan con lo que son las alas. Entonces, cada eneatipo a su lado tiene 2 alas que le permiten volar, o cuando no están esas alas, no levantamos vuelo, estamos carreteando por la vida. Entonces, esto que comentabas recién, ¿no? que te puede resonar el 1 y el 2, puede ser porque seas eneatipo 2 y tengas ala 1, o puede ser que seas eneatipo 1 y tengas ala 2. Eso es para que lo tengan presente, que hay una relación con los eneatipos que están a los costados. Hernán, ¿y cómo se sabe el subtipo que tienes? Y indagando un poco, profundizando un poco más. Yo les podría hablar de los eneatipos, pero sería mucho más larga la charla, porque cada eneatipo, por ejemplo, para describírselos, cómo reconocer un eneatipo, cada eneatipo es más extrovertido, más introvertido, y hay uno que es intermedio. Se llama, no recuerdo los nombres ahora, uno es conservación, el más introvertido, el más extrovertido sexual, y el que es término medio es social, se llama social. Eso lo pueden encontrar así también, bueno, si lo buscan en un montón de información. Pero como les decía, no quise adentrarme en el tema de subtipos, porque si va a ser demasiado largo el asunto y todavía nos quedan 7 eneatipos por delante. Así que sigamos. Gracias. A ver si llego con la voz. Eneatipo 3. No, de nada. Es conocido como el triunfador, el realizador.
El eneatipo 3 se centra en sí mismo, en su yo, en su imagen idealizada, en el personaje. Ese personaje tiene que ver con ser visto como exitoso, como ganador, como triunfador. Tiene la necesidad de mostrarse a través de sus logros, de ser reconocido, pero siempre ante los ojos de los demás, ante la mirada del otro, que es la que lo valida. Y el eneatipo número 3 tiene un miedo que es el miedo a fracasar. Por eso se desintegra en el eneatipo número 9, cuando no le salen las cosas, se paraliza y cree que no sirve. Es competitivo, es ambicioso, esto lo podemos reconocer mucho, por ejemplo, en empresarios, en deportistas. Y también es el modelo que fomenta la sociedad a la que somos partes, ¿no? Esta sociedad actual, el modelo de hacer, tener y parecer, donde nos olvidamos del ser. Y pensemos que somos seres humanos, no somos ni haceres, ni teneres, ni pareceres. En un mundo en el que nos pasamos corriendo, ¿no?, detrás de metas, nos la pasamos haciendo, muchas veces sin saber para qué, sin saber a dónde vamos, y ni siquiera a veces paramos para preguntárnoslo, a dónde estamos yendo, ¿no? Hablando de metas, ¿cuál es mi finalidad? ¿Cuál es el sentido de lo que estoy haciendo? Nos olvidamos del ser. ¿Y qué es lo que viene a aprender el eneatipo número 3? Cada uno de nosotros, ¿no?, que tenemos parte de este eneatipo dentro, viene a aprender la sinceridad, la honestidad, la autenticidad, y mostrarse tal cual es. El eneatipo número 3 se integra en el 6 cuando deja el individualismo, ¿no?, de pensar en sí mismo, y se empieza a compartir con los demás. Al fin y al cabo, como venimos hablando, más allá de lo que dice nuestro ego, no nuestro ego separado del todo, somos parte de una totalidad, ¿no? Si bien nos concebimos como seres individuales, somos parte de una totalidad. Hacia allí vamos. Un ejemplo de eneatipo 3, por ejemplo, lo mencionaba recién, es este caballero de la armadura oxidada, es muy ilustrativo de lo que es un eneatipo 3, ¿no?, con un ego exorbitado. Eso en cuanto al eneatipo número 3. Ahora pasamos al eneatipo número 4, siempre hablando de la teoría de los eneatipos emocionales. El eneatipo número 4 es reconocido como el artista, el especial, el sensible. Vuelvo a compartir un poco pantalla. ¿Y qué es lo que le pasa al eneatipo número 4? Que está atravesado por las emociones, es pura emoción. Es como si fuera un río que lo atraviesa y que a veces lo desborda. A veces se siente ahogado, ahogado por las emociones. Ya que vive la vida de forma muy apasionada, vive la vida intensamente. Y claro, una persona que vive la vida de esa forma se siente incomprendida, se siente diferente, se siente especial, se siente única en relación a los demás. Tiende a ser bastante egocentrista. Se cree el centro de la escena y su gran miedo es ser uno más. Cuando se identifica con su ego, se empieza a comparar con los demás y se siente insuficiente, se siente que no es capaz. Su pasión es la envidia, así como cada eneatipo tiene una pasión dominante, ¿no? Cuando hablamos de pasión, hablamos de los pecados capitales, y como les decía, tiene un sentimiento de insuficiencia, ¿no?, de sentirse menos que los demás. Esto es cuando se siente identificado con su ego, cuando está descentrado. Y ahí es cuando se enreda con las emociones, ¿no? Es una madeja emocional, y empieza a ver la vida como una novela, como un drama, ¿no? Y asume el rol que toma es el de víctima en esa novela.
Y ahí es cuando se desintegra, cuando se descentra, cuando empieza a tener dependencia afectiva. ¿Y qué es lo que hace cuando empieza a tener dependencia afectiva? Se aferra a los demás. Por eso se desintegra en el los, pone el foco en el otro. Entonces, siguiendo esta imagen que les traía del río, ¿no? Cuando se siente ahogado en ese río, se agarra de lo primero que encuentra a la mano. Imaginemos que pasa por ese río un tronco y manotea, ¿no? Para aferrarse a algo. Eso es lo que sucede con los demás, ¿no? Cuando este eneatipo número 4 se encuentra descentrado, ¿no? Se encuentra desbordado por sus emociones. No sé si conocerán algún eneatipo número 4 alrededor, pero ténganlo presente, ¿no? Puede resultar asfixiante, digo, porque son patrones de personalidad que le cuesta lidiar con las emociones. Pero así como decimos esto, también por otro lado tiene la facultad de la introspección, así se dice, introspección, que es el hecho de poder darse amor a sí mismo, ¿no? De poder mirar para adentro. Vamos a ver cómo juega un poco esto, así como otros fenotipos tienen la capacidad de dar y de mirar para afuera, otros todo lo contrario, ¿no? De mirar para adentro, de poder mirarse a sí mismos. Y cuando conecta el fenotipo número 4 consigo mismo, ¿no? Este artista, cuando conecta con su creatividad y cultiva ese don que tiene, aparece lo que se conoce como el arte sanador. Habrán escuchado hablar de este arte sanador, ¿no? De esta capacidad que tienen los artistas de transformar los padecimientos en inspiración, de convertirlos en una obra sanadora, de sanar esa herida. Como decía Rumi, la herida es el lugar por donde entra la luz. Y a esto agrego, esa luz puede iluminar a los demás. Me parece interesante, ¿no? Adentrar por este lugar también para poder mirar nuestras heridas de otro lugar. Y en qué se pueden llegar a transformar, ¿no? Tanto para nosotros, por empezar, como después para los demás. Podemos convertirnos en un faro que ilumine a otros. Este es el enetipo número 4. Y este es el último de los enetipos que comprenden la triada emocional. Ahora pasamos a la triada de los enetipos pensantes y empezamos por el enetipo número 5, conocido como el observador, el pensador, y acá tienen uno delante. ¿Se acuerdan que les contaba? Que ahí es donde me reconocí. En el enetipo número 5. El enetipo 5 es el que razona, es el que analiza, el que conecta, el que busca teorías, el que busca información, el que acumula, tiende a acumular información, ¿no? Ustedes supieran la cantidad de papeles que tengo, con resúmenes, con PDFs, con libros. Algún día tengo la fantasía de hacer una fogata, Nerón en Roma. Eso me pasa un poco en esta instancia que les decía, que bueno, esta instancia de transformación también, ¿no? De sentirme tan cómodo leyendo, que ahora, bueno, tengo necesidad un poco de asomar la nariz afuera, ¿no? Ver qué pasa en el mundo. Y es lo que sucede con el tipo número 5, ¿no? Que tiende a acumular no solamente información, sino que acumula de por sí, porque el miedo original que tiene, como todos los enetipos tienen un miedo, es miedo a la pérdida, miedo a perder. Por eso le cuesta soltar. Así que para mí esto de compartir es un gran ejercicio. Es un ejercicio que, bueno, empezamos a poner en práctica hace un tiempo. Tanta información llega a un punto que hay que volcarla del vaso y compartirla con los demás. Y esto me trae una imagen que quería compartir con ustedes. Yo hace poco, hablando de esto, bueno, conectándolo con el tipo número 4 del arte sanador, es un taller de escritura. Entonces escribí sobre mi toma de ayahuasca y conté un poco mis experiencias como mi tipo número 5, con mis luces y mis sombras. Y ahí traje una imagen que me vino de niño y recordé
tener unas plastilinas de colores y haberlas guardado en una caja de fósforos y haberlas ido a buscar un día y al sacarlas encontrarme con un bodoque marrón. Y esto fue un poco lo que me acompañó en mi vida, ¿no? Estas imágenes de niño que me aparecen, después hablando con mi padre me trajo algunas más, por ejemplo, guardar caramelos en una bolsa, también ir a sacarlos y encontrarlos todos pegados, o guardar plata, y cuando la iba a buscar también había perdido el valor, había cambiado el billete, ¿no? Estas cosas que tienen que ver con la acumulación y con ese miedo a soltar, tan típico de este eneatipo. Por eso les decía que cuando empecé a leer sobre el enneagrama, empecé a leer sobre este eneatipo en particular, les contaba que es como que estaban pasando mi vida en retrospectiva, ¿no? Reconocerme en ese tipo de comportamientos. Y otra característica que tiene el eneatipo número 5 es que le cuesta pasar a la acción. Esto lo ilustra muy bien Borja Villaseca, ¿no? Tal vez lo hayan escuchado nombrar, que bueno, es uno de los más grandes difusores hoy en día del enneagrama. Él cuenta que el eneatipo número 5, por ejemplo, si quiere ir a aprender a bailar, se compra, tomo 1, cómo aprender a bailar, tomo 2, cómo aprender a bailar, tomo 3, cómo aprender a bailar, pero nunca va a bailar. Ese es un poco su modus operandi, ¿no? Y lo que sucede también con el tipo número 5 es que se dispersa fácilmente. Les cuento, por ejemplo, me reconozco, ahí estoy leyendo algo, qué sé yo, y nombran un autor y ya voy detrás de ese autor, detrás de esa información, ¿no? Entonces es como que uno no termina de cerrar. Hay una cuestión con el tema también de cerrar y acotar. Se centra en el eneatipo número 7, les decía, por esto de estar abriendo constantemente. Se me viene a la cabeza la imagen, por ejemplo, ¿vieron cuando estamos con la computadora, ¿no? Entonces empezamos a abrir ventanas, y abrimos tantas ventanas que se congestiona todo, ¿vieron que se cuelga la computadora? Bueno, con la mente pasa algo parecido. Sucede esto que se llama parálisis por exceso de análisis, ¿no? Tanta información que termina colapsando, se empieza a salir humo de la mente, de la cabeza. ¿Cuál es el desafío del eneatipo número 5? Se integra en el eneatipo número 8 cuando sale de ese castillo de la mente donde suele aislarse y empieza a experimentar, empieza a vivir la vida. Hay una frase que me surgió hace poco, y se las comparto, que ilustra un poco este proceso de transformación donde puse, ya no me llena la teoría vacía de experiencia, no este juego de palabras, ya no me llena la teoría vacía de experiencia. Donde me gusta decir ahora, habitar la teoría con la experiencia, habitar la teoría a través de la experiencia. En cuanto al eneatipo número 5, no sé si tenemos algún eneatipo número 5, alguien que se reconozca, no son los más comunes. Acá tenemos, recién la mencionaba Sandra, un compañero del Mayeutic Coaching, que es Antonio, que también es eneatipo número 5, lamentablemente está acá para acompañarnos y para ratificar lo que estoy diciendo. Y ahora pasamos a otro eneatipo de la triada de los pensantes, que es el eneatipo número 6, conocido como el leal, el colaborador. Vamos a compartir pantalla. Dice otro de los difusores del eneatipo, que se llama Alberto Peña, creo que es español él también, que el mejor amigo del hombre no es el perro, sino el eneatipo 6, que es un gran jugador de equipo. ¿Qué sucede con el eneatipo 6? Que tiene una gran necesidad de seguridad. Y tiene necesidad de seguridad para escapar del miedo, porque le tiene miedo al miedo. Y eso le genera mucha inseguridad. Es como una suerte de paradoja, ¿no? Necesita seguridad y eso le genera inseguridad. De su vez, esa inseguridad le impide accionar, le impide pasar a la acción, le impide
tomar decisiones concretas por miedo a equivocarse. Esto que les decía, ¿no? Que necesita certezas y que les genera ansiedad de no saber qué va a pasar. Imagínense un eneatipo número 6 en este periodo de cuarentena, ¿no? Si hay una palabra que caracteriza este momento que estamos atravesando, justamente es la incertidumbre, ¿no? No quiero estar en la piel de un eneatipo número 6, si bien, como les decía, algo de número 6 tengo por esto de las alas. Entonces les decía, el tipo número 6 duda mucho entre hacer y no hacer, por miedo a equivocarse, por miedo a no tomar la decisión correcta, y se empieza a hacer preguntas, ¿no? Preguntarse si lo hago, si no lo hago, si está bien, si está mal. Y eso les lleva a tener necesidad de algo o de alguien que le brinde seguridad para poder activar. Y cuando se desintegra como ven la flecha en el tipo número 3, y empieza a hacer, se vuelve hiperactivo, y empieza a hacer y hacer, hace mucho, pero a la vez no hace nada en concreto. Creo que cuando hacemos muchas cosas, esto que se habla del multitasking, ¿no? El famoso multitasking, hacer muchas cosas a la vez, pero cuando hacemos muchas cosas a la vez, no estamos poniendo el 100% de lo que estamos haciendo, no estamos dividiendo esa atención. ¿Y qué es lo que viene a aprender en el tipo número 6? Justamente todo lo contrario a ese miedo con el que carga, y tiene que ver con el valor, con el coraje, con la valentía de afrontar esos miedos y de salir de esa zona de confort, ¿no? Donde se encuentra cómodo. Claro, porque cuando salimos de la zona de confort y trascendemos la frontera de los miedos, regresamos empoderados, fortalecidos. Y ahora les comparto otra anécdota personal que me resulta ilustrativa. Es tal vez algo simple, pero bueno, cada uno carga con sus miedos y sus inseguridades. Esto me pasó haciendo una sesión de coaching, yo era coachee, trabajando el tema de las emociones, con los elementos, con la música, y la coach, en un momento le veo que está sonriendo, y yo me imaginaba que me iba a mandar a hacer algo raro. Entonces, resulta que me invita a bailar un tema de Yuya, no sé si la conocen a Yuya, allá en España, esta conductora, bueno, brasileña para niños, ¿no? Hilari, jaja, o el tema. Resulta que tenía que bailar ese tema. Yo ya había tenido problemas para bailar otro tema que me resultaba menos vergonzoso, pero en ese momento me dije, ¿por qué no? Y lo hice. La cuestión es que en ese momento, después de hacer eso, me sentí empoderado. Y acá me surgió una frase, que la comparto en mis talleres, que dice que poder es poder. ¿No? Cuando yo puedo hacer algo que me costaba hacer, eso me da poder, me empodera, ¿no? Poder es poder. Y cada vez que damos un paso más para salir de esa zona de confort y trascender esos miedos, como decía recién, regresamos empoderados, crecemos. El crecimiento pasa por ahí, no por la edad biológica, ¿no? El crecimiento pasa por ese lugar, por desplegarnos, por expandirnos. Pero claro, es un poco esta paradoja, ¿no? Que justamente para crecer tenemos que atravesar ese lugar que más nos cuesta, que es el miedo, que si a uno le dijeran, ¿querés pasar por acá? La respuesta va a ser no. Lamentablemente o no, tenemos que pasar por ahí para crecer. Es un poco el juego de la vida, ¿no? Es muy loco. La verdad que eso uno lo piensa, y más cuando atraviesa situaciones complejas, y cuando las atraviesa y mira en retrospectiva, y se da cuenta de lo que pasó, y a dónde llegó, y de la manera en la que lo hizo. Ahí empezamos a entender un poco más cómo funciona este asunto, ¿no? De la vida, el juego de la vida. Finalmente, redondeando lo que es el enatipo número 6, se integra en el enatipo número 9 cuando logra la tan ansiada paz.
¿no? En ese río revuelto de pensamientos que es el eneatipo número 6, que duda siempre si hacer una cosa o la otra, llega a un punto que conecta con esa paz, lo podemos pensar en relación a esta imagen que le decía del río, ¿no? Que en el fondo subyace la calma, ¿no? En el fondo, cuando logramos conectar y centrarnos, encontramos esa paz. Bueno, en el tipo número 6 se integra en el 9, cuando puede lograr esa tan ansiada paz, esa tan ansiada calma. Pasamos al número 7 para cerrar la triada del pensamiento. Seguramente acá van a aparecer, se van a identificar con este tipo que es uno de los que más aparece, también es otro de los que está focalizado en el afuera. El eneatipo número 7 es conocido como el entusiasta. Es el alegre, el divertido, el positivo del enagrama, ¿no? Que uno describe estas características y a todos les gustaría ser, a mí me gustaría ser más así. No, pero bueno, como verán, como irán reconociendo, todos y cada uno de los enetipos tiene su pero, así que hacia ahí vamos. ¿Por qué el enetipo número 7 se comporta de la manera en la que se comporta? De decir que todo está bien, porque para el enetipo número 7 está todo bien, nunca hay problemas, siempre está todo bien, todo es color de rosas, pero resulta que la vida no siempre todo es color de rosas, sino que tiene sus matices, ¿no? ¿Y cuál es el pero del enetipo número 7? Que le tiene miedo al dolor, le tiene miedo a sufrir, le tiene miedo al vacío, le tiene miedo a la nada. Entonces, como mecanismo de defensa, se la pasa haciendo. Se llena de actividades, de estímulos externos, justamente para no ser, por ejemplo, lo que hace el enetipo número 4, que es de mirar para adentro, ¿no? Porque tiene miedo de ver aquello que no quiere reconocer, porque así como tenemos luz dentro, tenemos sombra, y acá lo vuelvo a traer a Carl Jung, que se los mencionaba al principio, ¿no? Aquel libro que quisiera comprar, que nunca compré, pero que sin embargo es uno de mis grandes referentes. Vieron que Jung trae este concepto de sombra, y lo cito con una frase que dice: la gente podrá hacer cualquier cosa, no importa lo absurdo que sea, con tal de evitar su propia alma. Y esto representa bastante el tipo número 7 y a todos y cada uno, ¿no? Esto de poner el foco en el afuera para no tener que enfrentar nuestra sombra, nuestros fantasmas, nuestros demonios. Y que al fin y al cabo, como decíamos recién, es la única forma de poder encontrar la luz, ¿no? La luz viene después de la noche. Eso es indefectible, eso lo podemos ver en los procesos de la vida misma, y con nosotros sucede algo semejante. Y como decía Jung también, lo que resistes, persiste. Y aquello que no queremos ver, de alguna forma se va a terminar manifestando, aunque no lo querramos. Entonces, claro, acá está el mecanismo del tipo número 7, que busca todo lo que le causa placer y rechaza todo lo que le causa displacer o dolor. Y por eso se lo asocia, como les decía recién, cada eneatipo con una pasión. En este caso, con la gula. Con la gula no solamente de alimentarse, de comer, ¿no? Porque bueno, es típico cuando uno, y sobre todo en el tipo número 7, cuando tiene ansiedad que coma, pero no solamente decía con la comida, sino con la gula con respecto a las actividades, ¿no? A los estímulos externos, ¿no? Esto de no parar de moverse, de hacer, para no enfrentarme a aquello que no quiero ver, ¿no? Lo que debe ser un eneatipo número 7 cuando apoya la cabeza en la almohada, a la noche. Y claro, les decía, el eneatipo número 7, para el que todo está bien, que busca la aprobación de los demás. Es una forma de caerle bien al otro. Pero claro, como decía anteriormente, no siempre todo está bien. Y el eneatipo número 1 el eneatipo número 7 se desintegra en el 1. ¿Se acuerdan que les hablaba del eneatipo número 1 que hace catarsis? Pero acá hay una diferencia. Y la diferencia es que el eneatipo número 7, si bien hace catarsis, te la dice y ya está.
ya pasó, soltó lo que tenía dentro. En vez del eneatipo número 1, por ejemplo, sigue cargando con eso. El eneatipo número 1 es más rencoroso. Por ejemplo, una discusión entre el eneatipo número 1 y el eneatipo número 7, el número 7 se la manda a guardar y el eneatipo número 1 sigue con eso dando vueltas en la cabeza, que capaz se lo trae en otro momento y el eneatipo número 7 ya ni lo registra. Dijo lo que tenía que decir y a otra cosa. Pero sin embargo, el 1 sigue cargando con esa cuestión encima. Y se integra en el eneatipo número 5. Cuando reflexiona, cuando aprende a poner prioridades y no ir corriendo detrás de lo que se le aparece delante. ¿Y qué es lo que viene a aprender en el eneatipo número 7? La templanza, la moderación, y a conectar con lo simple de la vida, dando cuenta que no siempre va a aparecer algo mejor, algo espectacular a lo que ir detrás, sino aceptar lo que es, lo que está, empezar a reconocer lo que tengo y lo que soy. Incluso esa parte que no quiero ver. Hidrato un poco y seguimos adelante. Nos quedan 2. Nos quedan, los últimos 2 son de la triada, les decía, del hacer, ¿no? Son los más viscerales, instintivos. Vamos con el número 8, que es el más visceral de todos. El eneatipo número 8 es conocido como el líder. Porque tiene la determinación. Es pragmático. Es concreto. No anda con muchas vueltas. Y acá aparece el pero, ¿no? El pero es que le cuesta ser empático con los demás. Ya que no le importa demasiado lo que pueda llegar a pensar, a decir o hacer el otro. Ya que tiene su propia forma de ver el mundo y así la hace valer. Para él la mejor defensa es el ataque, y si lo confrontan, tiende a enfrentar. Es dominante, es intimidante, y vive en un constante estado de alerta, porque es la forma en la que aprendió a vivir, mejor dicho, a sobrevivir. Y es muy leal a los que están, es muy leal con los que están a su lado, ¿no? Pero los que están a su lado tienen que pensar como él, porque si no, los va a confrontar, ¿no? Como decía recién, ya que los que no piensan, como en el tipo número 8, no tienen lugar en su mundo. ¿Y cuál es su miedo? Su gran miedo es verse débil, ser percibido como débil. Y mostrar sus emociones, no mostrarse vulnerable. Y esto es típico también de la sociedad patriarcal, ¿no? Esto de los hombres no lloran, los hombres no manifiestan sus emociones. Por eso les decía que me parece que no es casualidad también que seamos todas mujeres en esta charla. De hecho, me pasa mucho en los talleres que doy yo. Les cuento, por ejemplo, me acordaba el año pasado ya, el primer taller se habían inscrito unas 90 personas, creo que 85 eran mujeres. ¿No vieron todo esto que tiene que ver con la comunicación? Si hablamos de comunicación, si hablamos de emociones, no sé por qué los hombres no se conectan. Creo que lo tenemos a Enrique, por ejemplo, pero no sé cuántos más. Bueno, José, me parecieron algunos hombres acá para secundarme, pero vieron que no es común. No es común. Me parece que acá encontramos un poco la razón de ser. Pareciera ser justamente que el hombre está programado para cumplir con otro tipo de actividades. Cuando estamos hablando de las emociones, y las emociones nos atraviesan a todos, seamos hombres o seamos mujeres.
¿no? Si bien la mujer es mucho más sensitiva, mucho más sensible que los hombres. No quiero que lo tomen como un pensamiento machista. Acá estamos muy perseguidos con este tipo de comentarios. Me van a decir que son estudios que hicieron hombres, pero bueno, está todo comprobado científicamente. Así hablan así dicen las neurociencias. Es interesante también cuál puede haber llegado a ser el conflicto que dispara ese tipo de comportamiento en el eneatipo número 8. Y puede ser una disputa con su padre, en el sentido que el padre simboliza todo lo que es la autoridad. Por eso el eneatipo número 8 tiende a rebelarse con la autoridad. Llámese la escuela, llámese la policía, llámese la sociedad, el sistema, los poderosos, los violentos. ¿No? Ahí encontramos el modus operandi, ¿no? De por qué ese comportamiento. Y esto es muy típico, lo pueden ver, por ejemplo, en las películas de Hollywood. Vieron que es muy marcado este personaje del tipo número 8, que se enfrenta a todo el mundo. Y así empieza, ¿no? Empieza en el colegio, después sigue por la sociedad, y quien se le pare delante. Típico también del rebelde, ¿no? James Dean, podemos pensar, ¿no? Este estereotipo de personaje. Y el eneatipo número 8 se desintegra en el 5 cuando se aísla y se pone en contra de todos. Todos están en contra mío. Pero, por el contrario, se integra en el número 2. Cuando, como el número 2, se puede poner en el lugar del otro, puede empezar a pensar en un otro, más allá de sí mismo. Y el gran aprendizaje que tiene el eneatipo número 8, y diría todos los hombres, es recuperar esa sensibilidad, esa ternura, esa esencia, esa inocencia del niño, y empezar a ver las cosas como son, y empezar a dejar de juzgar, de etiquetar, recuperar esa capacidad de asombro y aceptar. Por eso les decía que de alguna forma podemos identificarnos o no con un eneatipo dominante, pero creo que nos va a resonar algo de cada uno de los eneatipos. Y finalmente, vamos a cerrar con el eneatipo número 9, dentro de la triada, les decía, de los eneatipos más viscerales, que tienen que ver con el hacer. El eneatipo número 9 es conocido como el pacificador. Podemos pensar en personas tranquilas, que tienden a la pereza, remolonas, pachorrientas. Podemos pensar en un Homero Simpson tirado en su sillón, en su sofá, mirando la televisión. Y en última instancia, el eneatipo número 9 es indolente, porque pareciera que no le importa nada de nada. Pero eso tiene una explicación de por qué le cuesta pasar a la acción. Porque tomar una decisión puede traer detrás un conflicto, que es el gran miedo, como vieron, como fuimos viendo, cada eneatipo tiene un miedo detrás, y es el miedo a confrontar. ¿No? Porque claro, si yo activo, si yo tomo una decisión, eso me puede llevar a confrontar con un otro que no le guste esa decisión, que no le guste yo, que no le guste mi forma de hacer las cosas. Y es todo lo contrario a lo que es el eneatipo número 8. ¿Se acuerdan que les decía recién que el eneatipo número 8 toma las decisiones sin importar a quién tenga al lado, lo que piense, lo que diga y lo que haga? Todo lo contrario del eneatipo número 9. Le cuesta decir que no directamente, ¿no? Por ahí dice que sí. Cuando lo invitamos a hacer algo y desaparece o nunca aparece. Prefiere pasar desapercibido. Esto de no mostrarse, ¿no? De no mostrarme en público, porque también
vamos al mismo lugar. No nos mostramos porque tenemos miedo a no ser aceptados. Entonces, el eneatipo número 9 se adapta, se amolda, deja de ser para pertenecer. Y les decía que es conocido como el pacificador, el negociador, siempre dentro de la misma lógica, por ese miedo al conflicto. Entonces, ante una situación de conflicto ajeno, tiende a negociar, tiende a pacificar. Es el tercero que va a intentar poner paños fríos justamente para no tener que enfrentar ningún tipo de conflicto. Pero en luz es el más espiritual de todos los eneatipos, de los 9, es el más espiritual, ¿no? Cuando conecta con la luz, hacia allí vamos todos y cada uno, ¿no? Cuando conectamos con nuestro ser. Y es ahí cuando haya la paz en la tormenta, ¿no? El ojo del huracán, vieron que el huracán tiene un ojo en su centro, donde existe la calma. Y el eneatipo número 9 se integra en el 3. ¿Se acuerdan que el 3 les decía es el que pasa la acción, es el realizador? No, porque la vida no pasa solamente por la espiritualidad, sino que hay una parte material. Por algo somos parte de este mundo, ¿no? No sé, se me viene a la cabeza la India, ¿no? Donde todos son espirituales, pero pareciera ser que se olvidaron de ese otro costado, ¿no? Material, de esta vida de la que somos parte, ¿no? Esta escuela donde venimos a aprender de las situaciones y de los demás. Y como decía Einstein, o al menos a él le atribuían esta frase, la vida es como andar en bicicleta. Para mantener el equilibrio hay que estar en movimiento. La vida es como andar en bicicleta. Para mantener el equilibrio hay que estar en movimiento. Es una frase que le va como anillo al dedo en el tipo número 9, ¿no? Tenemos que mantenernos andando y hacernos responsables por nuestras decisiones y lo que ellas conllevan. Bueno, esto para cerrar con el eneatipo número 9 y con los 9 eneatipos que forman parte del eneagrama. Es lo que tengo para ofrecer para el momento. Cualquier duda, acá estoy para responder si tengo la respuesta, y si no, la googleamos y la compartimos, ¿no? Aprendí también a hacerme cargo de los no sé. Bueno, yo le quiero dar las gracias, en primer lugar, porque he visto muchas conferencias de eneatipo, aunque no me haya formado en ello, y lo ha dicho con una claridad, con una sencillez que yo creo que nos ha hecho que lo entendamos. Y decirte que yo me he visto sombras en todo. Luces no me he visto alguna, pero sombras estaban todas, ¿verdad? Muchísimas gracias, porque te digo que me ha parecido estupendo en el sentido de que de una manera muy clarita, muy entendible, y yo creo que va a hacer que la gente, sea autodidacta y empiece a investigar sobre esto, ¿sabes? Que es lo importante, que la gente luego siga su camino. Bueno, muchas gracias, Sandra, por las palabras, sobre todo por la invitación, por el Reiki. Para mi papá no sé si lo dije en su momento y lo digo ahora. Y sí, la idea era hacerlo lo más llevadero posible. Imagínense que, por ejemplo, este libro, no sé cuánto tienen, miren, son 500 páginas. Traté de condensar de la mejor manera posible como para acercarlo a ustedes, hacer un primer acercamiento del eneagrama. No sé qué les pareció, y sobre todo me gustaría escucharlas, después de haber hablado tanto tiempo, escuchar sus voces, y se sintieron identificados con algún eneatipo, si les resonó alguno de ellos, no solamente ustedes, sino tal vez con alguna persona, como les decía anteriormente. Esto van a empezar a reconocer, como les contaban, pasó con mi papá y como me pasa con otros tantos otros, van a empezar a poder observarlo en los demás. Y eso les va a ayudar también a
a poder entenderlos, ¿no? En poder entender por qué se comportan como se comportan. Eso me parece lo interesante también de este asunto, y de poder ponerse en el lugar del otro. Hola, buenas tardes a todas y todos. Hola, María. En primer lugar, darte las gracias por compartir tu conocimiento. Me parece una información muy útil. Yo no hace mucho que conozco el eneagrama, pero sí algunos meses a raíz de una terapia que empecé a hacer con mi psicóloga, y ¿no? Un poco por trabajar la personalidad y demás. Y voy a compartir para las compañeras y compañeros que todavía no se identifiquen mucho con un eneatipo, lo que me ayudó a mí a descubrir qué eneatipo era yo. Y es que es más fácil, o a mí me resultó más fácil, gracias a la psicóloga lo descubrí, ver con cuál me identifico menos. Y a partir de ahí, no sé a ti qué te parece, si tú también, o en tu caso lo tuviste más claro. Para mí fue más fácil ver de qué eneatipos yo me veía más lejos, y a partir de ahí, y me pasó igual con los subtipos, a partir de ahí empecé a descubrir qué eneatipo soy. Nada, por si os sirve, ahí lo dejo. Sí, está bueno lo que dice María, es un acercamiento diferente y a la vez complementario. Yo lo que hago también cuando trabajo los eneatipos, cuando hacemos una lectura de eneatipos, también se trabaja con lo que son los miedos, y los miedos aparecen generalmente con el eneatipo que tenemos más bajo. Se suele hacer un test y ahí se observa el resultado, ¿no? Y en relación a eso, bueno, se reconocen no solamente el eneatipo dominante, sino también los miedos que subyacen, que no nos permiten ser, porque como hablábamos recién, esa frontera que nos separa de conectar con nuestro ser tiene que ver con los miedos, ¿no? ¿Alguien más que se haya visto identificado con algún eneatipo, o todo lo contrario, lo que no es, lo que tiene que trabajar? Bueno, yo creo que me he visto como pequeñas cositas en cada, como dice Sandra, un poquito de todos, con algunos más, pero cuando has dicho alguna cosa de uno, que tengo que apuntar que alguno, digo, pues yo también, pues yo también, pues yo también, pero en unos más que en otros, pero de todos había pequeñas cosas que sí me he sentido identificada, entonces no sé, sí que soy un eneatipo total, o todavía no me he encontrado. Por ejemplo, yo creo que en el 8 me he sentido, hay muchas cosas del 8 que me he sentido identificada, pero después has dicho, claro, cruzado con el, cuando has dicho alguna vez cruzado con el 2, pues ahí me ha sentido, que he puesto la flecha hacia el 2, pero no le he apuntado exactamente lo que significaba, pero hay muchas cositas, o he puesto el 6 con el 9, cuando ha dicho del 6, cuando va hacia el 9, me he notado como más, ahí más identificada. Supongo que será un poco de estudiarse un poco más y hacerlo, si hay test o hacer test, porque claro, hay tantos momentos de tu vida o tantas cosas que cada persona yo creo que pasa por todos los sentimientos, de todos los sentidos, de todos los eneatipos, no sé, aunque no sé, Hernán. Sí, es verdad, por eso decíamos que bueno, una de las figuras que representa el eneagrama tiene que ver con la hexa, y que hablaba ¿se acuerdan que decíamos que hablaba del cambio, ¿no? Cómo nos vamos modificando a lo largo de la vida. No siempre somos los mismos. De hecho, por eso está bueno empezar a observarse desde este lugar. Y esto que comentabas, por ejemplo, ¿no? A la hora de decir las cosas. Yo recuerdo que al principio me decían que era como que tiraba balas, ¿no? Cuando era más joven, a la hora de decir las cosas. Y después me di cuenta con el paso del tiempo que empecé a dejar de decir las cosas, no decir lo que pensaba. ¿Vieron cómo, con esto quiero ilustrar cómo pasé de un extremo al otro, ¿no? Digo, vamos cambiando según las circunstancias. Y esto también aparece en el eneagrama. En el eneagrama poder cambiando, poder modificándose el resultado según cómo vamos evolucionando, ¿no? en nuestras vidas. Pero eso pasa. Por eso decía inicialmente,
esto de no etiquetarnos, ¿no? Es una aproximación para empezar a reconocernos, pero no ponernos la etiqueta y tampoco no hacerlo, no hacerlo para con los demás, ¿no? Porque podemos empezar, bueno, este es un 5, este es un 6, lo que sea, y como decía anteriormente, es la relación del mapa al territorio, es una aproximación, el mapa no es el territorio, es una representación del territorio, ¿no? Pero no es el territorio en sí. Somos mucho más vastos y complejos. Y hablando de eso, me gusta también hacer acá lo saludo a Antonio, que está presente, lo mencionamos y se materializó. También se puede hacer una comparación, ¿no?, con lo que es la lectura de la carta astral. A mí personalmente la lectura de la carta natal me parece que es más amplia que el eneagrama, pero también más compleja. Es como un mapa con relieve, ¿no? En relación a ese mapa con división política me parece que es mucho más vasta, pero también más compleja. El eneagrama es como, me da la impresión que es más, en un punto es más accesible para acercarnos a conocernos un poco más. Pero son herramientas, como todas y cada una, que nos sirven y nos ayudan a conocernos cada vez un poco más. Es como un camino, ¿no?, que vamos. Sí, para conocerte un poco más y ayudarte un poco más. Y eso sí he notado yo que a mi hijo antes, hace tiempo, era el 2, que sí me he identificado, el 2 que era que necesitaba ayudar a los demás para ayudarme a mí misma o para sentirme querida, pero ya no lo soy, yo ayudo a los demás porque me gusta y porque quiero, sin esperar nada a cambio de nadie. Eso sí, cuando empecé puede ser que empezara por eso, pero ya no lo soy. Entonces, creo que la vida te va cambiando. Tú vas evolucionando y vas cambiando. Por eso creo que estoy identificada, yo que he cambiado tanto, yo creo que me siento identificada en muchos puntos de ahí, pero por eso, porque he ido cambiando tanto, que puede ser eso, que yo creía que era el 2 antes de empezar la rueda, digo, mira, yo soy sensible y soy solidaria, pero cuando empecé a hablar, digo, es que no me encaja ahora, es que yo ya no soy esa, ahora soy otra persona. Entonces, creo que la vida te va cambiando, que no es una cosa fija. Por ejemplo, el tipo 1, sí, yo creo que es más fácil identificar a alguien de tu familia, por ejemplo, el tipo 1, el profesionista de mi hija, por eso sentía tonto la cabeza, y ella ha estado también como María, una psicóloga, porque ser tan perfeccionista te hace daño, no puedes llegar a ser feliz nunca. Ella es una niña que saca sobresaliente, pero nunca es suficiente. Entonces siempre nunca está contenta. Y eso lo fuerzas con una ira. Desde que está la psicóloga, bueno, ella ha cambiado, ahora está todos los días riéndose, ya no hace las cosas bien, pero es que para hacer un trabajo ha sido un máster, que es un trabajo del colegio, ella ha sido un máster, es súper perfeccionista y eso hace que tú no seas feliz. Si tú eres consciente de que tú eres así, pues busca ayuda, no sé, ella se fue a una psicóloga y está súper contenta. Primero date cuenta por eso es bueno lo que tú has dado, identificarte para conocerte mejor, para saber, yo creo que esto se basa en esto, sino que para ayudarte a conocerte, y cuando tú te identificas con esta persona, pues yo sufro por este motivo, pero yo creo que todo se puede cambiar, todo lo que no te hace feliz y te hace sufrir, se puede cambiar, porque son pensamientos tuyos, que puedes cambiar, la forma de ver la vida y la forma de ver las cosas la puedes cambiar. Hombre, hay cosas y sucesos que suceden, porque ¿ves? También soy la positiva del 7. Yo también todo lo veo del color rosa, pero no, tampoco es todo lo de color rosa, sino ante un suceso lo puedes encarar de una forma o de otra. O puedes hundirte en la miseria y ser la víctima, o puedes decir, bueno, si ya tiene solución voy a arreglar algo. Es que depende. Y todo esto creo que te ayuda para evolucionar en la vida. Conocerte a ti es lo más importante. La reunión. Dime, Ana. Están hablando. Bueno, sí. Me voy a conectar, entonces también. Vale, me quería que era conmigo. Bueno. Sí, es verdad lo que dice Inma. Somos seres en un proceso de constante transformación, ¿no? Y lo que te pasaba a vos con el tipo número 2 puede ser que sea un tipo número 2 en luz, ¿no? Digo, ya atravesaste esa parte de sombra, esa parte que decías que, bueno, donde el tipo número 2, por ejemplo, está dando para que le den, ¿no? Hasta que un punto reconoces
que das porque te hace bien a vos y le hace bien a los demás. No hay una finalidad de por sí, sino que lo haces porque lo sentís. Son un poco las enseñanzas que uno va encontrando y después intentando llevar a la práctica, porque digo, acá tenemos la teoría, pero después, una vez que uno conecta con esa información, hay que llevarla a la práctica, y llevar a la práctica implica un proceso, ¿no? Un proceso de andar y desandar, esto que decíamos, y empezar a afrontar nuestros miedos, que es lo más difícil, porque hay que dar ese paso y sostenerlo. Y puedo dar fe de eso, que es un camino, como decíamos recién citando a Einstein, es un equilibrio en movimiento, ¿no? Porque el camino no es llano, está cambiando constantemente como vamos cambiando nosotros. Eso, lo del miedo es importante, afrontar tus miedos. Yo apunto aquí lo del 6, que hayas hablado tú del miedo, entonces lo contrario es tener coraje. Una vez, voy a contar esto porque me lleva mi hermana a un sitio, ¿vale? Que era abrazar a alguien, era hindú, era como un monje budista, no sé cómo se le dicen a ellos. Y le dabas un abrazo y te daba un regalo, ¿vale? Un tubito, no me acuerdo qué es lo que era, con un mensaje. Y cuando lo abro, ponía coraje. Yo siempre he tenido mucho miedo a todo, por las circunstancias que he tenido de mi vida, de mi niñez y eso, pero eso de coraje era el mensaje lo que a mí me hacía falta. Y gracias a vencer mis miedos, que todavía tengo miedo, vamos, cualquier cosa, sobre todo a conducir, que ir de aquí a mejor a un supermercado o un sitio que yo no conozco, cada vez que rompo esa barrera, digo, es que yo puedo hacerlo. Lo hago, es como una victoria, es como, aunque sea para otra persona una tontería, para mí romper con ese miedo, aunque sea algo mínimo, pues una victoria. Y lo importante que es romper los miedos y romper cascarones y salir adelante. Y para poder vivir, porque vivir con miedo es bueno también tener miedo, claro, tú no puedes ir por ahí como un loco tirándote de rascacielos de puente y tú puedes hacer lo que tú quieras si tú disfrutas con eso, pero tampoco, que el miedo es bueno, pero llegado a un momento de que no te deja vivir o no te deja hacer algo, es así, yo puedo. Es que es automático, cuando tú crees en ti y yo digo, yo puedo hacerlo, es que puedes, es que todo está en tu mente y tú lo puedes cambiar. Lo que yo pienso. ¿Sí? Sí, decía Henry Ford, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, tienes razón. Es una cuestión mental, ¿no? Por empezar es mental, después, como decía, hay que llevarlo a la práctica. Y una cosita que me resonaba en relación al eneatipo número 6, esto de la duda, ¿no? Los que duden qué eneatipos son, pueden llegar a ser eneatipo número 6, justamente por el tema de dudar si soy o no soy. Eso es un dato de color más. Pero bueno, a quienes quieran hacer alguna lectura de Eneagrama, me contactan y bueno, ahí los puedo ayudar a acercarse a su eneatipo dominante, como les decía, y bueno, y reconocer sus miedos, sus fortalezas y demás características que aparecen en una lectura de Eneagrama. Pues si quieres puedes poner tu correo o lo que tú tengas para conectarte contigo, el teléfono, lo que sea, lo puedes poner en el chat, Hernán. Dale. Puedes escribir ahí tu dirección de... También cuando yo ponga lo del diferido, pondremos el Instagram y pondremos el teléfono y todo, ¿sabes? Vale. Y más, cuando tú dices, es que vamos cambiando, ahí yo diría, cambiaría la palabra cambiar por me he estado trabajando. Sí, para ir avanzando, no sé quién estará de acuerdo, esa es mi opinión. Para uno ir avanzando y mejorar, es porque uno se va trabajando. Si uno no se trabaja, va a estar todo lo que vaya peor, es decir, si nosotros no trabajamos la mente y la dejamos que vaya, venga, todo, acaba en el eneatipo peor, tienes que ir trabajándote, entonces te vas autoconociendo, vas autodescubriendo, te vas trabajando esto, vas trabajando lo otro. Por eso es muy bueno el eneatipo, porque dices, joder, la sombra esta que tengo, pero también te digo, joder, pues esto,
Pues mira, si me está Conocerte, resonando, mirarte dentro es lo más importante y lo más doloroso. Yo no he hecho ningún curso, ningún máster, nada. A mí la vida me ha enseñado muchas cosas y yo he sido siempre mi propia psicóloga. Y digo que mirar hacia adentro, que no sé si es el 4 o no recuerdo, mirar hacia adentro es doloroso, pero es lo que te ayuda a crecer. claro, que así. Sí, Conectarte contigo mismo. Porque se te Vamos ponen toda a la hacer asociación, cosas, ¿no te has trabajado? no pensar en nada para no sufrir. A veces hay que pararse y mirar dentro. ¿Qué es lo que no me hace feliz? ¿Qué es lo que puedo arreglar? Pedir ayuda al universo o a quien quiera, a una amiga, a un psicólogo, a un coach, a quien sea. Todo te va a venir. Atrás. O las tiene la niña o atrás. Cuando tú pides ayuda, te viene el camino solo. Tú pides ayuda y siempre al día siguiente o una amiga te dice, mira que hay una psicóloga, es que te viene la solución sola. Eso es que Bueno, eso como es que esto porque te tú va ayudando, fluyes te va mucho, guiando por Inma, donde tienes que normalmente ir. lo hacen. ¿Eh? Porque tú fluyes ya mucho y porque ya es mucho lo que tienes visto. Que a mí me ha pasado, esta es mi experiencia. Que Sí, otro necesita ir al psicólogo, otro necesita, no sé quién habla. sobre todo aprender de las experiencias de la vida, porque lo que estamos hablando acá es de la teoría, ¿no? Por eso me gustó traer algunos ejemplos personales como para ilustrar, porque al fin y al cabo, de donde aprendemos es de ahí, no de lo que nos pasa. Si es que aprendemos la lección, ¿no? Porque si no hay que repetirla una y otra vez. No, hay gente que repite la misma historia, no se entera de nada y vuelve a repetir lo mismo. Lo que ha pasado lo vuelve a repetir con su familia. Pero por eso es tan interesante el eneatipo y de la forma tan clara en que lo ha hecho Hernán. Porque tú lo entiendes y dices, bueno, ahora tengo que empezar a investigar, pues no te puedes quedar, tienes que empezar a investigar. Pero lo ha hecho de una forma muy clara y el eneatipo es muy bueno para esto, para empezar a trabajarte y descubrir qué ocurre ahí. Aquí algo me está resonando, esto no, voy a trabajarme porque el eneatipo este me está resonando un montón. Sí, es un disparador y está bueno que les sirva como un hilo del que pueden empezar a tirar, ¿no? Y no saben a dónde los va a llevar. Como me pasó a mí, les contaba la historia, ¿no? Digo, acá estamos, miren dónde terminamos, dando una charla sobre enneagrama. Hernán, Sí. lo ha expuesto, pero vamos, fenomenalmente bien. Bueno, muchas gracias. Y además, Sandra, estoy totalmente de acuerdo con ella. Inma tendrá su historia y sus razones, pero desde luego, si no se trabaja, no hay nada que hacer. Enhorabuena. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, nada, muchísimas gracias, me ha encantado todo lo que he escuchado, me alegro de que tu padre se haya mejorado. Yo te voy a contar un poco así mi experiencia con el enneagrama. Hace un tiempo que me lo dieron así medio a conocer, me recomendaron el libro de Encantado de conocerme, me gustó y bueno, yo me pasé igual que Isma, era del eneatipo número 2, fue el que más me reflejaba, hice el test y demás y me salía. Yo lo único que me ayudó, bueno, lo mucho que me ayudó el enneagrama 2, saberlo, es que yo hacía las cosas para que luego me lo agradecieran. Me di cuenta. A ver, se te ha ido la voz. Que yo hacía algo y decía, mira, le he hecho, por ejemplo, la cena a mi hija y hay que ver que no me ha dicho ni que está bueno ni que está malo. Y encima me ha dejado el plato, mira que le ha llevado al colegio y ahora encima no me dice ni gracias mamá, ni me dan besitos. Y era ese, entonces yo me di cuenta, cuando conocí el enneagrama, que todo lo que yo hacía era para que me lo agradecieran. En el momento que tuve un poquito de conocimiento de esto, digo, oye, pues ya está, yo hago las cosas porque quiero, sin esperar nada a cambio. Y a los 3 días yo notaba cómo me devolvían el cariño sin yo esperarlo. Un simple beso me sabía 1000 veces más que los besos que me daban antes, porque era como que yo me sorprendía de que me lo dieran. A partir de ahí fue lo que, vamos, empecé un poquito más a conocer el enneagrama por trabajarme a mí misma. Yo luego soy incapaz de reconocer el enneagrama de otra persona, porque claro, tú actúas de una manera tú sola y otra un poquito delante de la gente. Por mucho que te conozcan, siempre tienes tu interior ahí para que tú no puedas demostrar todo lo que tú eres. Y luego respecto a todos los números, yo creo que es que todos tenemos un poquito de todos. Siempre nos vemos reflejados, yo tengo más genio cuando tengo más genio, soy cariñosa cuando soy cariñosa, o tengo miedo cuando tengo miedo, pero un poquito de cada seguro. Pasa que destaco luego más a lo mejor en el 2. Y yo creo que de ahí no me voy a mover en la vida.
Vamos, porque aparte es que me gusta, no es que no quiero evolucionar y dejar de ser un 2, porque me gusta ayudar y me gusta, lo que no quiero es la parte negativa del 2, es decir, esperar algo a cambio. Pero yo no creo que porque yo cambie eso ya deje de ser un eneatipo 2, es la duda. Si yo cambio toda la parte negativa del 2, seguiré siendo un 2, bueno, un poquito más evolucionado, pero no voy a hacer ahora un 6, por ejemplo, de que ahora ya no quiero, no espero nada, pero ahora tengo miedo. O ahora paso a ser un 1. No sé si a tanto pues se puede cambiar. Sí, yo soy más partidario empecé, antes por ahí decía soy eneatipo 5, que sé yo, ahora utilizo más el tema de tengo un dominante 5 en relación a esto que decía de intentar no etiquetarme, ¿no? Porque como somos todos, somos una totalidad, ¿no? Digo, tenemos una esencia que nos hace únicos e irrepetibles, pero en el fondo, digo, somos un todo, ¿no? Y a veces, por eso hacía la aclaración anteriormente de no atarnos a los números, ¿no? Digo, es una aproximación, es un acercamiento a conocernos y a reconocernos. Pero, porque pasa también, ¿no? Digo, pasa también cuando empezamos a manejarnos con números, se torna casi una cuestión pareciera también matemática, si bien la matemática tiene mucho que ver con la vida, ¿no? Esto de los patrones y demás. Pero sí, es mucho más amplio, somos mucho más vastos que los números del enneagrama. Eso me parece que está bueno poder verlo desde ese lugar también. Poder verlo como un zoom, como un acercamiento a quienes somos, y me da la impresión, esto a nivel personal también, que nunca nos vamos a terminar de reconocer como tales, ¿no? Es como que nos vamos acercando de a poco a conocernos un poco más, y eso nos va a llevar toda una vida y tal vez otras vidas a conectar con quienes somos. Y a medida vamos transitando el camino, y lo vamos haciendo en la medida que podemos también, ¿no? Digo, porque así como yo les cuento esto, de hecho, les compartía un poco acá y otro poco en el texto que les contaba que escribí, uno va mostrándose y aprendiendo a mostrarse, esto que le costaba, por ejemplo, al eneatipo 9, como bien decían, tenemos un poco de cada uno que tiene que ver con eso de mostrarse, ¿no? Y empezar a mostrarse también desde la totalidad que somos. No solamente mostrar la cara más linda, o intentar mostrar nuestra mejor cara, sino mostrarnos íntegramente, ¿no? Y en la medida que podemos conectar con esa integridad que somos, la podemos compartir con los demás y podemos conectar con nuestra autenticidad. Así que, complementando un poco lo que decía Puri, ahí hice una lectura un poco más amplia de lo que pienso también en relación a esto y de la vida, ¿no? ¿Alguien más que quiera compartir su experiencia? Yo ya me siento en mi taller, termino de hacer la exposición y después pregunto, a ver si entendieron algo, ¿no? Cuando no hablan es porque quedó todo clarísimo, no se entendió nada. Es una de dos. Lo tenemos que apuntar y después repasamos. Es que es mucha información y hay que asimilarla tampoco. Mucha información. Puedes quedar con todos los conceptos, pero es verdad que bastante clarito, que lo has hecho muy ameno y bastante claro. Ahora cada uno que se estudie y que se trabaje, como dice Sandra, para estar mejor con uno mismo, no por nadie más, sino por ti. Sí, como dijimos, por ahí empieza por uno, ¿no? A veces nos cuesta Nos dedicamos a los otros y no nos dedicamos a nosotros mismos, pero es al contrario. Cuando nosotros estemos bien, podemos ayudar a los demás. Y hay que empezar por uno mismo, siempre, siempre. No es egoísmo, es que es así. Y una de las grandes enseñanzas que me llevé el año pasado es que muchas de las cosas que decimos, por no decir todas, nos las decimos a nosotros. Así que gran parte de la información que compartí acá es como que es un recordatorio en voz alta para mí mismo, ¿no? Pues claro. Les dejo, bueno, yo ya
creo que cumplí con mi parte, así que ya. Ve a comer que estará. Les decía, bueno, si alguien quiere hacer la lectura... Aunque te vayas, te mandamos Reiki, te lo prometimos. Ahora si no te vayas, mientras que estés comiendo, te mandamos Reiki también, aunque no estés. No pasa nada. A ti y a tu padre, por supuesto. Para que pueda hacer la digestión. Bueno, les decía, les dejo mi dirección para alguno que quiera hacer la lectura del enneagrama, uno les puedo guiar con eso, y si no, en internet hay un montón de información. Para eso está un eneatipo número 5 que lee y lo comparte con los demás para que no tengan que estar leyendo tanto como lee uno. Entonces, es un poco, creo, la función que venimos a cumplir en este momento. Así que bueno, ha sido un gusto, gracias a los que estuvieron, a los que llegaron hasta acá, y a ustedes, bueno, siempre por la invitación, tanto para poder compartir lo que uno tiene para compartir, como para poder compartir lo que tienen para compartir los demás. Es un gran compartir. Muchas gracias, Hernán. Muchas gracias, muchísimas gracias. Un beso, muchas gracias. Les dejamos comer tranquilos. Bueno, ahora los que estamos aquí, si quieren nos quedamos un ratito, ¿vale? Y hacemos un poquito de Reiki, nos relajamos. Vamos a taparnos que hace frío. Hernán no tiene frío. ¡Qué suerte! Acá estamos cerca de los 40. ¿Sí? 40 grados. Vale, pues vamos a relajarnos, vamos. Vamos a cerrar los ojos. Vamos a hacer unas respiraciones profundas. Vamos a imaginar una luz brillante encima de nuestra cabeza. Una luz sanadora que va entrando por nuestra cabeza y va llenando nuestra cara, nuestros ojos, nuestros pómulos, nuestra mandíbula. Y vamos respirando y nuestro cuerpo se va relajando. Cada vez está más relajado. Esa luz va pasando por nuestro cuello, nuestros hombros, recorre nuestra espalda, inunda nuestro corazón, envolvemos el corazón en una luz luminosa, brillante, que se expande hacia afuera. Vamos llenando también todos nuestros órganos, envolviéndolos en luz, nuestro hígado, nuestro estómago, nuestro intestino, todos nuestros órganos están llenos de luz, que va limpiando nuestros órganos, nuestra sangre, nuestras células. Y seguimos bajando por nuestras caderas, nuestras piernas, nuestras rodillas, nuestras pantorrillas, nuestros tobillos, nuestros pies. Todo nuestro cuerpo está lleno de luz. Cada vez está más y más relajado. Me siento más relajada. Y ahora nuestro terapeuta, con la ayuda del universo,
Darán Reiki aquí a los presentes, a Hernán, a su padre, a nuestra Macarena.
Hacemos unas respiraciones profundas. Y damos gracias por el día de hoy, por todo lo recibido. Y llenos de amor, vamos volviendo poco a poco, aquí y ahora. Gracias, gracias, gracias. Yo de aquí me iba a la cama hoy ya directamente. Pero tengo que seguir. No tienes tu cosa que hacer. Ahora tengo que seguir yo una falta de Pero casa. ya uno va más calmado. Cuando lo suba me avisa, ¿vale? Cuando esté arriba. Y ahora te lo pongo en WhatsApp. Bueno, pues espero que os haya gustado el día de hoy. Y muchísimas gracias, Hernán, por tu esfuerzo y por colaborar con nosotros. Nos ha encantado y hemos aprendido mucho. Y darte las gracias a todos los que estamos aquí. Hemos estado por lo menos 25 personas hoy. 28, Y hemos llegado a 28. 28 hemos llegado a ser. Y más que nos verán. Cuando los tengamos colgados nos verán más personas. Nada, agradeceros y daros las gracias a todos por estar aquí con nosotros. Muchas en directo. gracias. Y Hernán, ya puedes comer. Que aproveche. Quedé más para la fiesta con el Reiki, pero bueno, hay que alimentarse. Sí, pero vas a estar muy tranquilo. Tienes el día muy tranquilo hoy. Bueno, pues un beso a todos y Gracias. nos vemos la semana que viene. ¿Vale? Gracias. Nos buscáis en YouTube porque ahí colgaremos el vídeo de Hernán y están todos los vídeos nuestros. ¿Vale? Si buscáis Asociación de Reiki Pablo Partido en el YouTube, aparecemos ahí y están colgados todos nuestros vídeos. También estará colgado en Facebook y en nuestro blog y en Instagram. ¿Vale? Pues nada, hasta la semana que viene y un beso a todos. Nos vemos. Gracias. Nos vemos. Gracias.